hace una aseveración, Oscar, en donde dice que en los cerezos se cometen muchas infracciones, ¿no? En lo que se refiere a los derechos humanos, y yo creo que al atreverte a decir eso, Oscar, yo creo que cada vez se ha ido recrudeciendo. Lo digo que te atreves porque pues es algo que siempre se ha presentado, es algo que siempre se ha dado. Sin embargo, pues ayer haces ese pronunciamiento. Gracias por tomar la llamada. No, al contrario, Cristina, muchas gracias por hablarme y permitirnos dar nuestra opinión a Hacer por Radio y comentar precisamente lo que decía ayer, que lo que ejemplifica con mayor claridad la violación a los derechos humanos, pues fue particularmente el caso que pasó con el Chapo Guzmán, en donde este personaje imputado, que tristemente lo presumía César Duarte, que estaba aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en el CFRC que está allá, sin darse cuenta que lo que estaba presumiendo era que en Chihuahua se violaban los derechos humanos, al aceptar a un reo en una jurisdicción en donde no le correspondía. Entonces le otorgaron el amparo para que lo quitaran de aquí. Eso que le hacen le hicieron al Chapo Guzmán, le hacen a muchos conciudadanos, a muchos chihuahuenses, en donde los trasladan y los siguieron trasladando de un cerezo a otro en franca violación del artículo 18 constitucional, que contiene, dentro de los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, se señalan las garantías que prácticamente contienen los derechos humanos, en donde los privan de que estén en los cerezos cerca de sus familias, sí, y en los lugares de donde son vecinos, que sirvan de ejemplo para que vean que no hay impunidad. Sin embargo, Duarte, como todos sabemos, hizo de la máxima de Maquiavelo, que el fin justifica los medios, violaba todos los derechos humanos en aras de decir que había una tranquilidad en los cerezos, pero eso es una mentira. Lo que había era un silencio en cuanto a que había tranquilidad, porque había muchas cosas que se ocultaban y que se callaban. Había muchas muertes de reos que se ocultaron a la opinión pública, que se ocultaron y que se amenazaban que si se decía, se iba a hacer. Y por otro lado, a mí me parece algo que demuestra la triste personalidad de Duarte, en donde no le importaba lo que pasara con las familias de muchos de los que están ahí detenidos, en donde se los quitaban de los lugares, cerró de hecho muchos cerezos, y las familias que son quienes tienen cariño y tienen afecto por quienes eran acusados por algún delito, pues los privaba de verlos y de tener uno de los aspectos más importantes para la reintegración social, que es el contacto y la comunicación con sus familiares, con los amigos, que les permitían tener vergüenza y poder aspirar a la recuperación para reintegrarse a la sociedad, porque cerró cerezos, a otros que no cerraba, de Parral los cambiaba a Chihuahua, de Chihuahua a Juárez, de Juárez a las Islas Marías, en una franca violación del artículo 18 constitucional. Ese es desde el punto de vista jurídico. Además, que tanto se ha hablado de que se logran muchas cosas, y quiero hacer este paréntesis, que un servidor no está hablando a toro pasado, ni está aprovechando ni queriendo hacer leña del árbol caído, porque pues ahorita parece deporte estatal hablar mal de César Duarte. De quien ya se fue. Bueno. Sí, de quien ya se fue, Oscar. Así es, Valero. Aunque está presente ya, lo vamos a comentar ahorita en otro sí, sentido. Claro, no, porque tristemente pues hemos visto que muchas personas y incluso algunas asociaciones de abogados, ahora que cayó el dictador, pues ahora sí hablan mal de él y duraron 6 años con el silencio. Pero yo ojalá y este gobierno de Javier Corral no haga lo que otros gobiernos, en donde algunos espacios periodísticos, radiofónicos, como el de Acierto Radio y algunas otras excepciones,
los otros gobernantes los utilizaban como una válvula de escape, nada más para decir que esa válvulita de escape permitiera alguna crítica para tener en muchos otros programas algunos corifeos, como dice Sófocles en sus tragedias griegas, y que de esta manera hubiera algo en donde no reventara la olla de presión, sino que ojalá este gobierno de Javier Corral tenga este tipo de programas como un termómetro para atacar los problemas y no nada más para darle una especie de salida de la presión que hay en cuanto a tal violación que hay los derechos humanos. Y lo digo por lo siguiente, porque eso es desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico no se ha resuelto eso, en donde hay muchos reos y muchos procesados que no están en los lugares en donde deberían de estar, en las ciudades en donde supuestamente cometieron los delitos, y los que ya están sentenciados en donde cometieron los delitos no están en ese lugar, cerca de sus familias, y el artículo 18 dice que deben de estar cerca de sus familias. Esa es una cuestión que no necesita dinero y que ya se tendría que estar resolviendo. La cuestión del arraigo... Terminar con esta fase de violación a los derechos humanos de los reos en el estado de Chihuahua, que podría ser un ejemplo a nivel nacional, ¿no, Oscar? Porque la tónica del gobierno federal es la de que si te acusan de un delito en Michoacán, te mando al penal de Hermosillo, y si te detengo en Acapulco, te mando al penal de Reynosa. Sí, es un patrón cruel que ha estado que siguió el gobierno federal y que adoptó Duarte en franca violación a los derechos humanos, con un principio maquiavélico, como te digo, de que el fin justifique los medios. Y lo vemos tristemente, que muchos que en lo personal, por la ideología y los movimientos a donde estoy, muchos presos políticos, que ellos no le llaman presos políticos, les llaman delincuentes, que son acusados en Michoacán, están en cerezos de Tepic, en el ceferezo de Tepic, o en Toluca, en ceferezos, y privando pues de que sus correligionarios puedan hacer manifestaciones, que esa es la misma historia de lo que incluso en algunos de mis discursos cuando fui candidato lo dije, que aquí Chihuahua mataron a Hidalgo porque aquí no había ninguna fervor por una independencia del gobierno español, y entonces se lo traen aquí a donde nadie lo va a defender, nadie hizo nada, lo mataron y nadie protestó, nadie quiso evitar eso, y eso es lo que hace el gobierno federal, en estarlos cambiando en franca violación a los derechos humanos y particularmente al artículo 18 constitucional. Y eso es lo que hizo Duarte. A muchos se los llevaron a otros cerezos y empezaron aquí a promover que incluso las audiencias, que ya hay amparos en donde las declaran inconstitucional, se hicieran a través de videoconferencias. Sí. Pero lo más cruel, lo más que ya dijeron que esas son inconstitucionales, y aquí era una práctica común, que tu cliente o el procesado estaba en Juárez, en Huachochi, ajá, y él era acusado el delito era en Guadalupe Calvo, y la audiencia se celebrara en Parral. O sea, todo estaba mal, y así lo hacían porque tenían todo el poder, que esperamos que hoy se corrija. Pero lo más cruel es que lo callan, y qué bueno que hay este programa, y te digo que ojalá no se use como una simple válvula de escape, sino para hacerlo. Lo veo muy difícil, y ahorita te comento por qué. Lo más triste es que a los familiares de estas personas todos les cobran. Si les llevan un jabón, los obligan a que compren en las tienditas de allá adentro. Si un familiar ahora en estas fechas de Navidad viene aquí a Chihuahua y no tiene esa credencial que necesita para irlo a las visitas en sábado y el domingo, le cobran 1,000 o 1,500 pesos. O sea, es una gabela para cualquier cosa que haces ahí. Y quieren que uno lo denuncie, y quieren que lo denuncien los familiares, porque eso es lo que dice el gobierno. No, pues ellos no lo van a denunciar, porque si lo denuncian hay represalias contra el familiar que tienen adentro del cerezo y contra ellos. Eso lo tienen que hacer los mismos funcionarios a través de
de poner personas encubiertas que hagan todos esos procedimientos, se van a dar cuenta cuánto tienen que gastar para ir a ver, pero no lo van a hacer porque si ahorita eso no se necesita dinero, a casi 3 meses que un servidor se ha permanecido callado esperando que haya cambios, que haya resultados, eso no se necesita dinero, porque la queja principal de este gobierno es que no hay dinero, eso se necesita voluntad, pero si está el mismo personal, si tú ves, o estamos a 2 días de celebrar el aniversario de la triste muerte de esa gran mujer Maricel Escobedo, y veamos a ver quiénes estaban de funcionarios cuando la asesinaron, y vas a ver que son casi los mismos. Asesinada bajo discreta vigilancia de la Fiscalía General del Estado, así fue la declaración que se hizo en su momento. Las declaraciones del gobierno de hace 5 o 6 años en que sucedió eso, y vas a ver que son los mismos personajes, y eso para eso no se necesita dinero, para eso se necesita amor al trabajo, amor al gobierno en donde estás, sentarte y ver quiénes están, y qué hacen en los cerezos, y el eso que ahí estaremos nuevamente este 16 de diciembre conmemorando a esa gran mujer, en donde hay impunidad, no se ha resuelto ese asunto. Oye, pero Oscar, pasando a otro, porque se nos va a acabar el tiempo y sí, tenemos muchos temas de este estilo. Sí. ¿Tú has conversado con el gobernador Corral o alguien de las agrupaciones de abogados acerca de la lista de abogados asesinados y que tú recurriste hasta algunos mecanismos de carácter jurídico exigiendo que el gobernador del estado, César Duarte, lo recibiera para dar cuenta de esta larguísima lista de abogados asesinados, y que pudiera ser que este gobierno iniciara una nueva etapa, una nueva manera de relacionarse con las agrupaciones de abogados y, por supuesto, iniciar con paso firme, de manera sustentada, investigaciones que lleve al esclarecimiento y a la sanción de los responsables de los asesinatos en los que se pueda hacer esto en virtud del tiempo transcurrido de algunos de ellos. No, tristemente, Valero, nadie se ha acercado. Nosotros presentamos incluso una denuncia por un delito de omisión que hubo en la anterior administración, en donde nada se hizo en cuanto a esclarecer los asesinatos de abogados. Pero incluso hay un oficio de la Secretaría de Gobernación dirigido a funcionarios que actualmente siguen ahí, en donde les exhortan a que nos exhiban que hay en las carpetas de investigación sobre las investigaciones, y ni siquiera ha habido una declaración por parte del nuevo gobierno, del nuevo fiscal, de nadie. Ha continuado una política igual de omisión de investigación, de no llamarnos a una junta para ver cómo vamos a trabajar, para ver si las reuniones son periódicas de cada mes. No ha habido absolutamente nada, y esa es la triste realidad. Y para eso no se necesita dinero, que es el pretexto del nuevo gobierno. Para eso se necesita voluntad política y se necesita ganas de trabajar y de seguir adelante. Porque escuchaba en el anterior programa de José Luis, en donde hablaban del asesinato de los periodistas y daban una serie de protocolos, etcétera. No. Y la fórmula tanto para los periodistas como para los abogados asesinados es el cero impunidad. El cero impunidad es lo único que nos va a dar el freno a los asesinatos, tanto de periodistas como de abogados. Pero no hay ese cero impunidad. Hay que ver cuántos se han esclarecido de periodistas y cuántos se han esclarecido de abogados, y es nula la respuesta. Pero además de ser nula la respuesta, pues es nula la respuesta hasta para recibir a los abogados por parte del gobierno anterior, y en los casi 3 meses que lleva este gobierno, de este nuevo gobierno, no ha tenido ningún acercamiento con nosotros, que por fortuna o porque me conocen o por la razón que tú quieras, nosotros elevamos este tema de los asesinatos de abogados a lo más alto, y fue una piedra en el zapato del anterior gobierno, y tiene conocimiento del nuevo gobierno, y ni siquiera se han arrimado a ver este asunto de los asesinatos de abogados. Nadie.